Buongiorno a tutti gli amici di San Francesco. Io sono Fra Romer, vivo qua ad Assisi da ormai 5 anni nel Sacro Convento. Sono un frate del Venezuela e vorrei parlarvi un po' sulla storia che rappresenta questa basilica di San Francesco, dove riposano i resti mortali di San Francesco. Fra poco inizierò a parlare in spagnolo. Per tutti gli amici, para todos los amigos de San Francisco de lengua española. Quisiera antes de iniciar hablarles sobre la figura de San Francisco, un poco hablarles sobre la basílica que tengo detrás de mí. Vean que es una basílica que parece como una choza. Algunos han considerado esta basílica como la casa más hermosa de oración que existe sobre la faz de la tierra. Figúrense que tiene 2 niveles. La basílica inferior representa pues la dimensión terrenal, la dimensión humana, y fue pensada para colocar los restos mortales de San Francisco. Mientras que la basílica superior es como si fuese un bosque de piedra, donde la naturaleza entra a contemplar también y a alabar y a glorificar a Dios. Y Francisco tenía un amor especial por la Eucaristía. Por eso ustedes van a ver que la basílica es un lugar acogedor para celebrar los actos litúrgicos, al cual San Francisco le tenía un gran amor y un gran respeto, sobre todo a la Eucaristía. Francisco muere en el año 1226. 2 años después, un 16 de julio del año 1228, el Papa Gregorio IX viene a Asís, canoniza a San Francisco y al día siguiente, el 17 de julio del año 1228, coloca la primera piedra y manda a construir esta basílica en honor a San Francisco por todas las gracias que Dios había realizado en la vida de Francisco. Luego, por supuesto, en el año 1230, el cuerpo de San Francisco fue trasladado a este lugar y desde entonces hasta hoy día está allí, sepultado debajo del altar mayor de la basílica inferior. Por lo tanto, pero antes de hablar, por supuesto, de toda la riqueza que representa esta estructura, que es la iglesia que es cabeza y madre de toda la orden franciscana en el mundo, quisiera, no antes de comenzar a hablar de la riqueza y de todos los frescos que están contenidos en este lugar, quisiera simplemente subrayar un aspecto importante que es, digámoslo así, la raíz por la cual esta basílica y los franciscanos hoy día existimos dentro de la Iglesia Católica. Primero, quiero compartirles las palabras del hermano Francisco que se encuentran en el Testamento, que dice así: el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos. El Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y cuerpo. Y después de esto permanecí un poco de tiempo y salí del siglo. Y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, que oraba y decía sencillamente: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Quisiera compartirle este encuentro de Francisco con el leproso porque constituye un hecho muy importante para nosotros franciscanos. Francisco no quiso, o mejor dicho, no buscó encontrarse con la fragilidad del leproso. Dice que el Señor lo condujo al encuentro con el leproso, así como el Señor condujo, Dios Padre condujo a Cristo al desierto, a vivir también la experiencia de la tentación. Francisco encuentra en ese encuentro con el leproso un hecho muy importante que cambia su vida. El hecho de acoger y aceptar el leproso.
así como era. Porque todo lo que le parecía amargo, luego se le transformó en dulzura. Esto es un hecho muy importante. El otro hecho importante que quisiera compartirles es el encuentro con el Cristo que se encuentra en este lugar impregnado de franciscanismo, este lugar donde Francisco se encontró con el Cristo de San Damián, se encuentra San Damián. Es un Cristo que está así de pie, con la cabeza hacia abajo, porque quiere hablarle a Francisco, quiere darle un mensaje, quiere decirle: Francisco, ve y repara mi iglesia, porque como puedes ver está por caerse, está por derrumbarse. Una iglesia que tenía poder político, social, económico, pero casi no había santos. Entonces Francisco entendió que era cambiando su propio corazón a través de la palabra de Dios, es decir, a través del Evangelio, que podía hacer algo por la iglesia, no criticando al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, sino cambiando su propio corazón. ¿Con qué? Con el Evangelio. Es decir, esta intimidad profunda con el Evangelio es lo que lo llevó a ser el otro Cristo. El otro Cristo, qué interesante. El primer santo de la Iglesia Católica estigmatizado, con las llagas en sus costados, en las manos y en los pies. Yo quisiera concluir invitándolos a todos ustedes a acercarse a esta figura de Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque la única herencia que Francisco de Asís ha dejado a la humanidad es la historia de su conversión, que nos puede ayudar a ti y a mí a acercarnos más y amar más profundamente a Cristo Jesús, porque es el centro de nuestra vida. Y una cosa interesante, un cristiano, un franciscano, jamás puede ser pesimista, a pesar de las dificultades que puede afrontar, no obstante las enfermedades que sabemos que podemos afrontar día a día. El franciscano jamás pierde la esperanza y la confianza en Cristo, porque no obstante las dificultades, Cristo es nuestra fuerza. Que el Señor les dé la paz y les bendiga.